bienvenido, bienvenida a este programa, a esta serie de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario del Medio Ambiente. Continuamos hoy con la serie Estrategia de Universidad Sustentable Ecopuma. Hoy les presentaremos a ustedes el programa Luz en tu casa, calentamiento en el planeta. Y en este programa platicaremos de la investigación que hace la universidad para proponer soluciones a los problemas energéticos y también trataremos de informarle a usted lo que está haciendo su casa de estudios, la Casa de Estudios de la Nación, en torno al tema del ahorro, del manejo, del uso de la energía. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentarle a usted, a nuestros invitados, el doctor Claudio Estrada, quien es el director del Centro de Investigación en Energía de nuestra Casa de Estudios. Claudio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también se encuentra con nosotros la doctora Azucena Escobedo, quien es docente de la Facultad de Ingeniería y también especialista en el tema de energía. Azucena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues para darle entrada a este programa y para entrar en calorcito, lo invitamos que vaya con nosotros a ver la cápsula que hemos preparado para el día de hoy, Energía que se agota. El mundo se enfrenta a una doble crisis relacionada con la energía. Al enorme consumo de energéticos de los países industrializados, se suma el de las economías emergentes como China y la India, que demandan cada vez mayores volúmenes de gas, petróleo y carbón para la industria y el transporte. Los yacimientos conocidos de hidrocarburos se están agotando, haciendo necesarias mayores inversiones en exploración. Además, los nuevos yacimientos se encuentran en aguas profundas o en lechos geológicos de difícil acceso, lo que implica mayores costos económicos e impactos ambientales para su extracción. La época de los hidrocarburos relativamente baratos y fáciles de encontrar es historia. Por otra parte, hoy sabemos que la utilización masiva de combustibles fósiles para transportarnos, producir electricidad y bienes de consumo como los plásticos incrementa dramáticamente las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el dióxido de carbono. También contribuye la deforestación masiva, que impide la absorción del CO2 mediante la fotosíntesis. Estas concentraciones de gases provocan temperaturas artificialmente elevadas, lo que se conoce como calentamiento global. A su vez, el calentamiento provoca el cambio climático, que de acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, es inequívoco. Ante las consecuencias de este cambio, pueden esperarse temperaturas extremas y precipitaciones más frecuentes, ciclones tropicales más intensos y un aumento en el nivel del mar. Se incrementarán así las tormentas, inundaciones y sequías, lo que conducirá a la reducción de poblaciones de seres vivos, disminución en su diversidad e incluso la extinción de un número significativo de especies que resulten más sensibles a los cambios. Este panorama hace urgente la búsqueda de fuentes alternativas de energía y la modificación de nuestros hábitos de consumo energético. Muy bien, pues para platicar del tema del día de hoy vamos a pedirle a nuestros expertos que nos expliquen un poco qué es esto de la crisis energética, por qué estamos hablando hoy de crisis energética, qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestro planeta, en términos de energía. Claudio, ¿podrías platicarnos un poquito por qué estamos hoy hablando de crisis energética? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente el concepto de crisis energética se da asociado a los precios del petróleo. El mundo está petrolizado, o sea, nuestra actual civilización, el 80% del consumo energético mundial es fundamentalmente hidrocarburos. Y de esto un altísimo porcentaje es petróleo. De tal suerte que no se explicaría el grado de desarrollo de la civilización actual si no fuera por esta fuente energética fundamental. Ahora, ¿qué pasa con el petróleo? Lo que ha venido pasando es que desde los años 70 los grandes yacimientos que se han encontrado son los más abundantes en esas fechas. Después se han venido encontrando nuevos yacimientos, pero estos son de menor cuantía. O sea, ya no son del gran tamaño de aquellos. Ya no son del gran tamaño. Se espera que se encuentren nuevos yacimientos, pero se espera también que sean de menor cuantía hacia el futuro. Y supongo que además cada vez de mayor y más difícil acceso. Esa es la otra parte, o sea, queda claro que el petróleo de fácil acceso
ya se explotó, y lo que queda es justamente el petróleo de difícil acceso, lo cual lleva a una consecuencia inmediata en los precios, claro, en el impacto de las gasolinas. Deja decirte que hay dos vectores fundamentales en la energía actualmente. Por un lado es la electricidad y por otro lado son los combustibles. Todas las fuentes primarias de energía, al final de cuentas, las transformamos en estos dos vectores energéticos. Y la electricidad fundamentalmente en el mundo es producido por hidrocarburos, y los combustibles fundamentalmente son también hidrocarburos. O sea, digamos que podríamos resumir que los dos tipos de energía que utilizamos en nuestra vida diaria es básicamente energía, que es pues básicamente luz, la gente la podría ver inmediatamente como luz, Así y es. la otra combustibles, que es lo que usamos para echarle a los coches, a los camiones, a las peceras, ¿no? Etcétera. Azucena. Sí, bueno, complementando la opinión del doctor, pues efectivamente no tenemos un problema porque vienen a ser más complicadas las extracciones, ¿no? Se espera que en Venezuela haya ya un yacimiento enorme, ¿no? Sin embargo, pues es de difícil acceso, ¿no? Ya estamos viendo los problemas ahorita con lo que sucedió en el Pacífico, etcétera, en el Golfo, perdón. Con el British Petroleum. Exacto, ¿no? Entonces se empieza a ser más complicado, ¿no? La extracción. Y como bien comenta el doctor, pues uno de los problemas es la parte de transporte, ¿no? Porque bueno, la parte de electricidad, de alguna manera tenemos ya ahí la biomasa, eólico, solar, etcétera, pero la parte de transporte apenas estamos en pañales, ¿no? Apenas estamos viendo, ya hay muchas tecnologías, ¿no? Ya se están implementando, sin embargo, pues todavía no están tan desarrolladas y mucho menos tan aplicadas, ¿no? Como todas bueno, las y un tema fundamental asociado a esta crisis energética es que el uso de estas fuentes fósiles, que es lo que es el petróleo, es una fuente fósil, es un recurso que se encuentra en el subsuelo, que estamos extrayendo, cuya composición básica como buen hidrocarburo pues es carbono. Y bueno, tenemos un problema ya de orden planetario de acumulación de este carbono en la atmósfera, que era un carbono pues que estaba ya en otros, almacenado en otros espacios del planeta. Y hoy lo estamos liberando, lo estamos sacando y mandando a la atmósfera. Y esto se asocia también, además, a la crisis energética. No es preciso lo que estás diciendo, son los dos factores. Por un lado, el que los seres humanos nos damos cuenta del agotamiento de los hidrocarburos. Se estima que con los actuales consumos energéticos que tenemos, tendríamos petróleo para los próximos 40 años, tendríamos gas... ¿Como país, país o como mundo, planeta? Como planeta. Tendríamos gas para aproximadamente 65 años y tendríamos carbón para 160 años. Esto depende, estas estimaciones depende qué geólogo lo diga. Lo cierto está en que son estimaciones que nos dicen que el recurso energético básico es finito y eventualmente se va a agotar. Por lo tanto, estamos en un periodo de transición energética. El otro factor fundamental que tú lo estás acotando es el problema de cambio climático asociado a la actividad humana, fundamentalmente que estamos bombeando, como bien lo dices, carbón que está en el subsuelo, básicamente en forma de hidrocarburos, y a través de la quema que los humanos estamos haciendo, lo estamos depositando en la atmósfera terrestre a través básicamente de CO2, y eso, como bien sabemos, causa o es precursor del fenómeno de efecto invernadero, con las consecuencias de aumento de temperatura y cambio climático. No hay duda, ¿no? O sea, el impacto que tiene el CO2 en la atmósfera como un gas de efecto invernadero está probadísimo. Claro. Así es. Está probadísimo también el incremento de la presencia de este gas en la atmósfera, y también está muy clara la correlación entre acumulación de este gas y los otros gases de efecto invernadero y el calentamiento del planeta, ¿no? A través de la historia del registro fósil, eso está... Y el consumo, ¿no?, que tenemos nosotros del uso de la energía eléctrica, ¿no? Y ahí ¿qué perspectivas? ¿Cómo se puede entrar al tema de la crisis energética? O sea, ¿cuáles son las opciones reales que hay que tiene la humanidad, México como país, pero también el planeta, para el manejo de la crisis energética en estas dos vertientes? Por un lado, la del calentamiento global, y por otro lado, la del agotamiento de la fuente de hidrocarburos. Sí, bueno, la primera gran pregunta que nos tenemos que hacer es, el desarrollo humano está asociado al consumo de energía.
Y la humanidad viene creciendo en población a un ritmo realmente impresionante. Ahorita somos 6.800 millones de seres humanos aproximadamente, y se espera que se estabilice hacia los 10.000 millones de seres humanos. Esa diferencia de nuevos seres humanos que van a estar en el planeta van a estar consumiendo grandes cantidades de energía, van a requerir. Claro. Por otro lado, es interesante ver la estructura del planeta en consumo. De los 6.800 millones, realmente una tercera parte del planeta somos los que utilizamos la energía moderna, esta es la que yo hablaba hace un momento, de la electricidad y los combustibles. El resto de la población humana sigue utilizando la energía básica que siempre ha existido en el planeta, que son básicamente las energías renovables. Es la leña, o sea, biomasa, ¿no?, en su forma elemental, el viento, las corrientes en los ríos, son formas muy primitivas, pero que están presentes hoy por hoy en el planeta, ¿no?, en una gran en grandes sectores de la población. Que no tienen acceso a los combustibles fósiles. Entonces el punto está en qué pasa con estos países que esperan crecer en su desarrollo, y necesariamente con esto va unado en la demanda energética. Entonces el reto tecnológico es realmente impresionante. O sea, ¿cómo vamos a satisfacer algo así como los 15 terawatts instalados que producen energía? Un terawatt es 10 a la 12 watts. Eso lo que quiere decir es, imagínate, imagínate un complejo termoeléctrico de 1.000 megawatts, ¿no?, suficientes para dar electricidad a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? De 1.000 megawatts, bueno, son 1.000 de ellos. O sea, 1.000 complejos que podrían alumbrar a la Ciudad de México. 1.000 complejos como que podrían, o sea, 1.000 ciudades similares como la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es la ciudad, una de las más grandes, si no la más grande del planeta. Entonces, la electricidad que se produce con estos 15 terawatts a nivel mundial, en los próximos 40 años se va a tener que duplicar. Y si tienes el problema de que los hidrocarburos vienen en decaimiento, y por otro lado los hidrocarburos te están contaminando y te están generando cambio climático, viene la demanda en creciente, es obvio que hay una crisis. Ahora, la pregunta o la gran pregunta que tenemos es, ¿tenemos las fuentes energéticas que pudieran satisfacer esta demanda? La respuesta es positiva para los seres humanos, afortunadamente. Sí la tenemos. Y esa radica justamente en las fuentes renovables de energía. Sin lugar a dudas, la más abundante, pero Azucena. ¿Cuáles podrían ser los cambios? Sin embargo, yo creo que también tenemos otra opción, ¿no?, que es el uso eficiente de la energía, ¿no? O sea, tenemos la parte tecnológica, pero también tenemos la parte del uso eficiente, porque ¿de qué me sirve en todo caso tener el alumbrado eficiente si no lo uso de manera eficiente, ¿no? Digo, aquí en la universidad vemos los casos en los que vemos pasillos durante todo el día encendidos que ya tienen tecnología eficiente en iluminación, sin embargo están encendidos, ¿no? O sea, tienen tecnología, pero no los estamos usando eficientemente. Son dos cosas diferentes, ¿no? Usar la tecnología de manera eficiente y implementar acciones de tecnología eficiente, ¿no? Yo puedo tener la tecnología eficiente, sin embargo, no la estoy usando de manera eficiente. Ahora, ¿cómo puedo yo subsanar eso? Bueno, pues yo creo que también hay dos formas, ¿no? Una forma es a través de educación, no hay otra, ¿no? O sea, de capacitación, a través de cursos, seminarios, y tal vez seminarios dirigidos, ¿no?, hacia cierto personal, la gente que se dedica a apagar y encender las luces, ¿no?, por ejemplo, ¿no? No les vamos... También en casa, ¿no? Claro, eso aplica no solo en sí, claro, digo, tú puedes ir encendiendo la luz y vas atrás de tu marido o atrás de tu hijo apagando la luz, ¿no?, porque no la necesitas, el foco sea eficiente. Claro, ¿no? Claro, digo, ahorita ya hay un proyecto de norma en la CONUE para que ya no se fabriquen las lámparas incandescentes, ¿no? Y va a empezar a entrar para la parte residencial, que bueno, como sabemos en la ciudad, en todo el país, lo que más afecta a nuestro consumo eléctrico es la parte residencial y la parte industrial, ¿no? En lo que hablamos de consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la opción... Ahí, ¿cómo está el balance? O sea, en términos de demanda, ¿cuál es lo más importante en el país? La industrial y después industrial. Primero industrial y después residencial, así es. O sea, primero industrial y después residencial. Sin embargo, en la curva, cuando hablamos de una demanda
del país completa, en la curva de demanda que se tiene en un día típico, en el periodo punta, quien demanda más energía es el sector residencial, ¿no? Entonces, ¿y eso es más o menos a qué hora? Bueno, depende si estamos en horario de verano o fuera de horario de verano, ¿no? Pero en horario de verano es alrededor de las 8 a las 10 de la noche, ¿no? Y si estamos fuera de verano se va de 6 a 10 de la noche, ¿no? Entonces, depende de dónde estés, incluso hasta depende de dónde estés ubicado, ¿no? Si estás en el centro o en el norte, claro, o en el sur, empiezan a cambiar los horarios, ¿no? Por eso hay tarifas horarias, ¿no? También para especificar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una de las formas que yo creo que es una de las más importantes es la parte de capacitación, educación, cambiar con los paradigmas que tenemos de gestión energética, ¿no? Si llevas una buena administración energética, incluso hasta en tu casa, ¿no? O sea, estamos hablando de cambiar tecnología, de hacer un buen uso de la energía, de si tengo suficiente luz, ¿para qué enciendo la luz artificial, no? Si no voy a usar si no me voy a bañar, ¿para qué tengo el boiler encendido, no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si hacemos un buen uso en la parte de gestión energética, tenemos un paso adelante, ¿no? O sea, solamente con llevar una gestión energética desde mi casa hasta la industria, saber cómo lo consumo, en dónde lo consumo, sé qué es lo que puedo hacer, y luego ¿no? muchas veces ni siquiera sabemos en qué estamos, o sea, en qué se nos desangra Así es. Pregunta a tus alumnos, ¿no? Yo a mis alumnos les pregunto en clase, ¿cuál es su consumo promedio bimestral en su casa? Pues como 300 pesos, no, eso es lo que pagas en consumo, en kilowatts hora. No, pues no sé, pues chéquenlo, ¿no? Y vean si realmente hay un ahorro con respecto al de verano, ¿no? De alguna manera. Pues es un kilowatt hora, ¿no? No se nota, pues cuesta 3 pesos, ¿no? Si estamos hablando de una tarifa. No, pero multiplícalo, ¿no?, por exacto, millones. Exacto, ya con eso ya empieza a contar un kilowatt hora, ¿no? Claudia, tú estabas empezando a comentarnos de las energías renovables. Sí, pero la acotación de Azucena es precisa también. O sea, en manejo de energía a nivel global, lo primero que tenemos que hacer es ahorrar lo que ya tenemos. Tenemos una fuente riquísima que es el petróleo, que nos ha permitido desarrollarnos al nivel que tenemos, y si lo vamos a tener para los próximos 40 años, tenemos que ahorrarlo lo mejor posible para que no extenderlo y para impactar menos al medio ambiente. Entonces, la primera medida, totalmente de acuerdo, es ahorro y uso eficiente de la energía que tenemos. La segunda medida es empezar a sustituir a los hidrocarburos por fuentes sustentables de energía que no contaminan y que están de acuerdo al medio ambiente. Y esa es la energía que tenemos en el medio. Fundamentalmente las energías renovables son la solar, la eólica, la biomasa, la geotermia, la hidráulica, la micro hidráulica. La gran hidráulica también es renovable, pero tiene afectaciones muy importantes. ¿No? Y también la oceánica, y por oceánica me refiero no solamente a las olas, también me refiero al movimiento de las mareas que se pueden utilizar, a las corrientes marinas y a los gradientes térmicos que existen en algunas zonas del litoral mexicano, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos... O sea, hay una enorme variedad de fuentes. Uno piensa que son, cuando a uno le dicen, bueno, ¿y cuáles son las energías alternativas? O uno siempre dice las tres, ¿no? Las mismas. Sí, el sol, eólica y si acaso mareas, ¿no? Sí. Pero acabas de nombrar ahorita más de 7, 8. Sí, y en geotermia tenemos una capacidad impresionante en el país. No somos el segundo país a nivel mundial de poder generación en la parte de geotermia. Tenemos 1000 megawatts instalados en geotermia. Tenemos una de las 3 plantas más grandes del mundo, ¿no? En Cerro Prieto, en Mexicali. Y aunque suene absurdo, creo que es el 2% de la capacidad instalada de todo el país, ¿no? De 51 gigas aproximado que tenemos instalado, es el 2%. Sí, también tenemos que considerar a la energía nuclear. Es una energía que está presente, es una tecnología de uso comercial, y se estima que en los próximos años, precisamente por crecimiento de demanda, se va a necesitar utilizar a la energía nuclear. En países como el nuestro, la energía nuclear es necesario, considerando la capacidad de insolación que tenemos, otros recursos. Digo, entiendo que hay países que pues en el norte no tienen la insolación que tenemos nosotros. Si me permites, a lo mejor aquí debo ser categórico. Desde luego que es una opción, pero no creo que deba de ser la opción del país. Recientemente el gobierno acaba de anunciar un programa para instalar 18,000 megas nucleares. Yo no estaría de acuerdo con ello. Es fundamentalmente porque es una tecnología que de cualquier manera
los mexicanos tendríamos que importar, porque no la hacemos en el país, ¿no? En cambio, las fuentes renovables de energía son tecnologías emergentes, están creciendo los mercados internacionales de estas fuentes. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la mini y microhidráulica, que puede ser tecnología desarrollada en México, como la gran hidráulica. México es potencia mundial en gran hidráulica. Hemos los mexicanos sabido construir estas grandes centrales hidroeléctricas con tecnología mexicana. Incluso las hemos exportado. Digamos, hace muchos años, ¿no? Hubo ese boom de las grandes hidroeléctricas en México. Y bueno, era básicamente tecnología. Bueno, está la Yesca, ¿no? A punto de, ¿no? Y pero la otra es la geotermia. Hemos sido líderes y somos líderes mundiales en geotermia, porque desde hace 30 años se ha venido apostando esta tecnología. ¿Cuántas plantas hay? ¿2? Cerro Prieto y los azufres. Y hay otra pequeñita, si mal no recuerdo, que está en Guanajuato, pero que genera una cosa así, menos de 1 giga. Sí, en total es casi de 1000 megas. Como país en términos de la apuesta a estas, o sea, ¿está invirtiendo el país en esto? ¿Se está buscando opciones en serio o seguimos esperando a ver que nos llegue una solución de Marte? Bueno, fundamentalmente estamos haciendo, si eso me lo preguntas hace 5 años, 4 años, te diría no estamos haciendo nada, o es muy poco lo que estamos haciendo. Actualmente ya existen, gracias a las reformas que se hicieron el año pasado, ya tenemos una ley de desarrollo sustentable, un programa de energías renovables, ya existe esto. Sin embargo, cuando tú ves con cuidado cuáles son las metas que se están planteando y lo comparas con lo que está pasando en otros países en el mundo, como los europeos o algunos estados de la Unión Americana, te sorprenderás que son muy limitadas. Realmente no le estamos haciendo la apuesta a estas tecnologías. Y cuando yo hablo de hacerle la apuesta, no solamente me estoy refiriendo a armar programas nacionales de utilización de estas tecnologías. Por ejemplo, una tecnología que tiene más de 100 años de existir en el planeta, que es totalmente renovable y que es incluso comercialmente viable. O sea, los que no lo estemos usando estamos cometiendo un error a nuestro bolsillo. La tecnología de calentamiento de agua para uso doméstico en casa-habitación. Solar. Tenemos países como los turcos, con economías inferiores a la mexicana, que tienen sendos programas nacionales de utilización de esta tecnología en sus países. Y en México no lo tenemos. Un punto muy importante, ¿no? Porque como que se nos deja a los ciudadanos la responsabilidad de innovar, ¿no? Y de que, bueno, pues si no tienes energía solar en tu casa es porque tú no has hecho el esfuerzo. Pero no hay una campaña, no hay programa difusión, nacional de promoción. No hay un programa que incentive, que es lo que ocurre en muchos lugares donde desde el gobierno se incentiva tipo de proyectos. Sí, el problema son los incentivos, ¿no? De hecho hay una norma en el Distrito Federal para el calentamiento de agua donde no implica a los usuarios domésticos, pero sí involucra a todos los demás que por lo menos tienen que tener el 30% de calentamiento solar, ¿no? Ya sea albercas, gimnasios, tintorerías, cosas por el estilo, ¿no? Baños de ese públicos, tipo, ¿no? Pues. Sin embargo, hay un programa muy importante que tiene la CONUE, que tiene GTZ, para incentivar el uso de este tipo de calentadores solares. Pero la gente no conoce eso, ¿sí? Pero no lo conoce, yo creo que porque también es responsabilidad de nosotros de alguna manera darlo a conocer, ¿no? Y viene nuevamente la capacitación, la difusión, ¿no? Es uno de los más importantes, la parte de difusión, ¿no? De saber qué es lo que hay y cómo usarlo, ¿no? ¿Cómo operan estos calentadores solares para agua en los hogares? Básicamente son dispositivos que son tubos aleteados donde hacemos circular agua. ¿Qué es un tubo aleteado? Perdón. Es un tubo que tiene pegado unas placas de cobre o de aluminio a todo lo largo, y entonces la radiación solar pega, estos tubos y estas aletas están pintadas de negro. Entonces la energía solar se absorbe en esos tubos, se transfiere la energía al interior del tubo donde está circulando el agua, y así es como se calienta el agua. Se alcanzan temperaturas de 50 grados centígrados, más que suficiente para... Nosotros nos bañamos con 45 grados, ya la sentimos muy caliente el agua. Sí. Y esto se almacena en un termotanque, normalmente son dispositivos que absorben energía solar, la transfieren al agua, y en un termotanque de 200 litros se acumula el agua
y está conectado al boiler. Entonces el boiler se enciende solo cuando la temperatura del agua está por abajo de cierto valor. Y normalmente eso no sustituye, o sea, no quiere decir que el boiler se quita, sino se pone en línea con el boiler. ¿Y el ahorro promedio es de...? Depende del lugar del país donde estemos ubicados. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México puede llegar a ser un 60% del ahorro. En el norte. De hecho, en el norte puedes llegar a ser un 90%. En época de calor. En Morelos, donde yo vivo, tengo un ahorro del 80% de gas. La hipoteca verde que tiene el Infonavit está haciendo el uso de recursos de focos ahorradores con tecnología solar, ¿no? De hecho, creo que se dio un premio nacional, lo dieron al Instituto de Ingeniería por la parte de hipoteca verde, ¿no? Y se hizo un estudio y efectivamente se llegó al 60% de ahorro, ¿no? Que es importante, en términos de reducción de emisiones, en términos de ahorro de energía, pero también en el bolsillo de la gente, claro, ¿no? Claro. O sea, va directo a la economía de las casas. Un sistema de esta naturaleza cuesta el orden, en el mercado, el orden de los 10,000 pesos. Y con los costos actuales del gas natural, con esos ahorros, lo recupera la inversión en 2 años y medio. Sí. En 2 años y medio. No, pues después el sistema te dura 15 años. Eso quiere decir que las personas que no tienen calentadores solares en su casa están perdiendo dinero, simplemente. Ya oyó. No se nos vaya, vamos a una pausa y regresamos. Que está con nosotros, le agradecemos que continúe en este programa Estrategia de Universidad Sustentable Ecopuma, que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario del Medio Ambiente prepararon para usted. Le recordamos que sus comentarios, sus opiniones nos son muy valiosos, por favor no deje de comunicarse con nosotros al correo de voz 5622-8718 o bien a los correos electrónicos mirador@coaed.unam.mx o bien al correo del Programa Universitario del Medio Ambiente infopuma@sid.unam.mx. Y bueno, regresamos con nuestros invitados, vamos a aterrizar ahora en esta segunda parte, aunque bueno, estaremos yendo y viniendo del país a la universidad, de la universidad al país. Pero ¿qué está haciendo nuestra casa de estudios? ¿Qué está haciendo la universidad en este tema de la energía? Claudio. Bueno, la universidad a lo largo de su historia ha tenido varias iniciativas importantes, el Programa Universitario de Energía, el Centro de Investigación en Energía del UNAM, en diferentes escuelas, facultades, centros e institutos, hay grupos de académicos trabajando en distintas áreas. ¿Cómo cuánta gente hay en la UNAM trabajando tema de energía? ¿Tenemos alguna idea? Sí, recientemente el macroproyecto reunió a cerca de 80 colegas, profesores, investigadores de centros, escuelas, facultades, institutos, que trabajaron distintos tópicos de la energía. Yo le calculo que debemos de haber del orden de unos 100, 120 colegas en toda la universidad. O sea, es una buena masa crítica. Sí, claro. Sí, sin embargo, aquí somos autocríticos en el sentido de que, aunque vemos a un número relativamente importante de colegas, el Centro de Investigación en Energía tiene solo 62 académicos dedicados a temas de energía. Nos damos cuenta de que lo estamos haciendo no obedeciendo, digamos, a un plan rector, a un programa de desarrollo. Hay esfuerzos atomizados en distintas líneas y por lo tanto no hemos tenido el impacto que deberíamos de tener. Sin embargo, más recientemente, en años muy recientes, hace 3-4 años, se estructuró en la Universidad Nacional el macroproyecto llamado la Ciudad Universitaria de la Energía, que probablemente Azucena nos pueda llamar ahora un poquito, dado que es su facultad la que coordinó este macro.
Claro, pues. Bueno, antes de eso, a mí me gustaría comentarle a nuestro público, los macroproyectos es un esfuerzo de la universidad por precisamente conjuntar investigadores de diversas disciplinas en temas específicos. Y en este caso, bueno, hay un macroproyecto del agua, del cual platicábamos en el programa anterior, y está este macroproyecto de la universidad, de la ciudad universitaria y la energía. Así es. Bueno, pues antes que nada, creo que la universidad ha sido punta de lanza en cuestiones de eficiencia energética y ahorro, ¿no? O sea, desde hace alrededor de 15, 18 años, la universidad ha venido haciendo unos esfuerzos muy importantes para conocer cómo se está comportando la energía dentro de Ciudad Universitaria, que es uno de los campus más grandes que existen, ¿no? Entonces, de hecho, de ese mismo proyecto ganó un Premio Nacional de Ahorro de Energía la universidad, ganó un Premio Nacional de Ahorro de Energía por un proyecto que se hizo en la ENEP Acatlán, ganó un premio de ahorro de energía también la Torre de Ingeniería y hay otro en la facultad, ¿no? Entonces, bueno, los esfuerzos ahí están, ¿no? Programas hay muchos, nada más que, bueno, han estado viniendo desde hace 15 años, 18 años, ahorita retomamos esto con los macros, que bien dice el doctor. Aquí en Ciudad Universitaria se realizaron 5 estudios diferentes, en 5 diferentes edificios, todos con diferentes usos, desde aulas, bibliotecas, centros de investigación. Se hizo una caracterización energética para poder identificarlos a través de un indicador energético. ¿Y cómo andamos? Pues comparativamente con otras universidades, solamente es de 1 a 1, ¿no? Porque no podemos hacerlo como campus porque no tenemos información suficiente hasta este momento, ¿no? Hay líneas de investigación dedicadas para hacerlo, ¿no? Para ya podernos comparar con otras universidades. Y estamos bien, o sea, dentro de las estadísticas que sacamos comparativamente con otros edificios del mismo tipo de uso, estamos bien, o sea, estamos bien, ¿no? Sin embargo, tenemos mucha capacidad instalada, cosa que era de esperarse en la parte de calefacción, ¿no? Porque, bueno, Ciudad Universitaria hace frío, sin embargo, no se usa, ¿no? También hay otro problema, aquí no tenemos medición por edificio, tenemos 4 acometidas que llegan de diferentes lugares a Ciudad Universitaria y miden la energía eléctrica de todo CU, pero si me dicen, bueno, ¿y cuánto consume la Facultad de Arquitectura? No lo sabemos. Pero queremos saberlo. Pero queremos saberlo, así es. Y estamos trabajando en eso, ¿no? Exacto, hay un programa para hacerlo y está la Facultad de Arquitectura dentro de esta primera etapa, ¿no? La Facultad de Ingeniería tiene un equipo de medición, tenemos equipos de medición ahorita en 13 diferentes edificios y sabemos cómo se está comportando la energía en esos edificios y cuánto su demanda, cuánto su consumo y cuánto su indicador energético, ¿no? Claro, también, o sea, es lógico, para empezar a proponer soluciones o cambios, pues hay que conocer qué tenemos, cómo estamos operando. El diagnóstico. Tener nuestros diagnósticos, porque incluso lo que hagamos lo tendremos que medir contra ese diagnóstico para ver qué tan eficiente y qué tan efectivo estamos siendo. Requieres una línea base, ¿no? Y esa línea base es a través de un diagnóstico y de una medición eléctrica, ¿no? Si no lo tienes, si no mides, no puedes controlar, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y no sé si están impactando realmente las medidas que se están implementando, ¿no? Exacto. Si no veo la facturación, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, aquí los macros, de hecho el sí estuvo dentro de uno de esos macros, bueno, del macro de energía, pero estuvo en varios, ¿no? También la parte renovable, solar, estuvo la alberca también. Nosotros trabajamos en conjunto con la Facultad de Arquitectura, con la de Diseño. Se estuvo haciendo un luminario solar para las vialidades de Ciudad Universitaria, que todavía el proyecto continúa, ¿no? Seguimos trabajando en eso. Y también se han hecho varias cosas. O sea, si ustedes echan una visitadita por ahí de los edificios, se pueden dar cuenta que ya muchos edificios tienen tecnología T5, ya ni siquiera T8 en cuestión de iluminación, ¿no? ¿Qué quiere decir T5, T8? T5 quiere decir que es tubular y son 5 octavos de pulgada, es decir, el diámetro de las lámparas lineales de uso interior, ¿no? Está prohibido usarlas afuera por una normativa mexicana obligatoria además, ¿no? Pero en el interior tenemos ya tecnologías T5 y vamos poquito a poquito, ¿no? Dentro de los edificios se ve que lo han estado haciendo a través de opciones de mantenimiento, ¿no? No completos, ¿no? Incluso hubo digamos un programa, que lo que se va sustituyendo ya va siendo así por es, tecnología. por tecnología no eficiente. No es que de un día para otro cambiaste toda tu... No, incluso hubo una iniciativa por parte de una ONG alemana que hizo un diagnóstico en uno de los edificios de aquí y en una de las bibliotecas y se hizo el cambio completito, ¿no? En ciencias de la atmósfera, ¿no? Así es, es que se estimaron ahorros bastante buenos, ¿no? También se hizo un cambio de luminarios en el estadio
y se están estimando ahorros del 60%, ¿no? Por el tipo de luminarias que se están poniendo, que ya son eficientes, tienen una vida mayor, no requieren un mantenimiento en el sentido de estar quitando y cambiando la lámpara, ¿no? Por el tiempo de vida útil que tienen, ¿no? Que debe ser todo un arte quitar y poner esas lámparas, imagínate, ¿no? Te tienes que subir 20, 30 metros, ¿no? Para poder cambiar la lámpara, ¿no? Y estamos hablando de lámparas que a lo mejor duraban alrededor de 25,000 horas y ahorita las que están instalando duran 50,000, 80,000 horas con unas nuevas tecnologías, ¿no? Claudio, la universidad aquí juega un papel muy importante, investigación y desarrollo. ¿Qué estamos haciendo en la UNAM? Y no solo en la UNAM, si podemos platicar un poquito, incluso en las otras universidades, los otros centros de investigación en el país. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, la universidad ha sido pionera, como bien lo dice Azucena, en varios ámbitos, y en energías renovables también. Fundamentalmente las entidades que nos hemos dedicado a ello, sin lugar a dudas tengo que mencionar el Instituto de Ingeniería de la universidad. Ya desde los 70s estaban metidos en problemas de aprovechamiento de energía solar térmica, al Instituto de Investigaciones en Materiales, del cual deviene el Departamento de Energía Solar, que después en el 85 se funda el Laboratorio de Energía Solar, hoy Centro de Investigación en Energía, y me estoy refiriendo al 78. Un periodo de tiempo corto, ¿no? Relativamente. Estamos cumpliendo en Temisco, Morelos, el Centro de Investigación en Energía, 25 años. Tenemos más de 25 años de estar trabajando en tópicos de desarrollo e investigación en energías renovables, fundamentalmente energía solar. Ahora, esto deviene en este lapso, el empuje que ha tenido, está muy ligado a los apoyos financieros y al crecimiento de la planta de investigación, de la planta docente. Y eso desafortunadamente ha venido ligado a los precios de petróleo. Fíjate, estamos hablando en el 72, 74, una crisis, y entonces hay un gran auge, y entonces la gente se mueve a investigar más y a desarrollar más tecnología de energías renovables o energías alternas, ¿no? Se estabiliza el precio del petróleo y entonces se estabiliza, decae, ¿no? Es clarísimo cuando uno ve la curva de inversión en energías renovables a lo largo del tiempo a nivel mundial, y México tiene un comportamiento muy similar, pero digamos que la Universidad Nacional ha venido haciendo un esfuerzo constante a lo largo de los años. En años recientes ha crecido el número de investigadores. Este programa del que estamos hablando, del macroproyecto de la Ciudad Universitaria de la Energía, posibilitó a varios grupos universitarios a meterse, a tener recursos para hacer investigación y desarrollo. Y lo que quiero comentarte es que no hay muchos en el país, somos muy poquitos a nivel nacional. Tengo que comentar que la Asociación Nacional de Energía Solar ha jugado un papel importante en el sentido de constituir un foro a nivel nacional donde grupos de universitarios, fundamentalmente de todo el país, se congregan anualmente para presentar los logros o los avances de investigación que tienen. Pero el número de investigadores, digamos, ha sido más o menos limitado a nivel nacional. No corresponde el gran reto que tenemos, exacto, el gran problema que tenemos con la energía, con el número de mexicanos, de investigadores dedicados al tema. No hay correspondencia. ¿Y la inversión en esa investigación? Es cuando uno ve lo que están haciendo en aguas profundas, los millones de dólares que se tienen que invertir para ver un pozo en agua profunda, ¿no? Ver si tenemos ahí, comparado con lo que estamos haciendo en otras áreas, es ridículo. O sea, aquí tengo que ser tajante, no estamos apostándole. Y aquí tenemos que apostarle. México tiene un problema. Al principio del programa estábamos platicando de que en el planeta se está agotando el recurso del petróleo fácil, digamos. Pero México es uno de los países que está agotando su recurso con una velocidad impresionante. De hecho, las noticias hace unos días, en el periódico se anunciaba que vamos a empezar a importar petróleo para refinar. Sí. México, potencia mundial,
petrolera por excelencia. Todos crecimos con México como país petrolero. Sí, desafortunadamente Oye, ya importamos gasolinas y ahora queremos importar. La producción gas de petróleo mexicano está controlada por el más grande yacimiento, el complejo petrolero de Cantarell, y Cantarell desde el 2004 viene hacia abajo. Y como se ha seguido explotando a razones muy intensas, el decaimiento es drástico, y sí se espera que para el 2011-2012 estemos literalmente importando en forma neta petróleo, aunque las fuentes, eso está variando, depende de qué funcionario de Pemex lo diga, pero lo cierto está porque en nos que traen entre fuentes probables, posibles, imaginarias, no, bueno, no es una exageración, pero ciertamente no, sin lugar a dudas hay todavía recurso petrolero en el país y hay que ir por él, pero sin lugar a dudas también eso se nos está acabando. Por eso la importancia de como país apostarle al futuro, y el futuro son las energías renovables. Sí, claro, por eso sacaba yo este tema, ¿no? O sea, la tendencia que tiene México de apostar a otro tipo de recurso energético, ¿no? Y lo interesante aquí es el otro recurso energético. Azucena lo comentó en una intervención pasada. El problema de la electricidad se genera con fuentes primarias y la podemos resolver. Existen plantas termosolares de potencia o plantas fotovoltaicas que producen directamente energía solar en eléctrica. Pero ¿y qué pasa con el petróleo, con el combustible que obtenemos del petróleo? ¿De dónde lo vamos a sacar? Y aquí lo que quiero comentar es que esta es una línea de investigación de primer orden en el mundo. Cómo producir combustibles solares, por ejemplo, o cómo producir combustibles renovables. ¿Qué alternativas existen hoy ya en el mercado para combustible renovable? Bueno, obviamente el etanol. El etanol, hay un mercado mundial del etanol. Países como Brasil, Estados Unidos y Brasil, que son líderes mundiales, produciendo 15,000 millones de litros anuales, y ahí se van en competencia los dos. Es interesante, Brasil apostó al etanol hace 30 años, sí, cuando fue la crisis. Y ahorita son líderes mundiales en la tecnología, o sea, desarrollaron la tecnología. Y aquí lo que quiero comentar, porque es una cosa fundamental, es que si no le apostamos a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías, el país no tiene viabilidad. No, y para eso se requiere invertir en educación y en investigación y desarrollo. Exactamente. Porque si no invertimos en educación, no tenemos a los especialistas que puedan desarrollar este tipo de alternativas. Y si no tenemos inversión en la investigación, pues sí, no claro, o sea, estamos condenados a importar tecnologías. Por un lado tenemos que invertir, y la inversión quiere decir formar recursos humanos. Hay que invertir en educación para formar recursos humanos. Tenemos que crear nuevos centros de investigación. Es patético, pero por ejemplo, siendo la biomasa un recurso natural impresionante, no tenemos ningún centro de investigación dedicado a la biomasa. Siendo el sol un recurso fundamental, el más importante en el país, no tenemos un centro de investigación dedicado a la energía solar, al aprovechamiento de la energía solar a nivel país. Entonces tenemos que generar esto. Tenemos geotermia, y la geotermia la está haciendo en buena medida CFE con su brazo tecnológico, el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Hay una división ahí muy importante, pero no tenemos energía solar, es cierto. no con la magnitud que deberíamos de tener. No estamos apostando a este cambio. Déjenme hacer una breve pausa. Vamos a ver la última cápsula de este programa, cambio climático, cambio de hábitos, y regresamos para que nuestros comentaristas del día de hoy nos den un cierre a este programa que ha resultado realmente atractivo. No se nos vaya. El mundo se está calentando, y es debido a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado alrededor de un 32%, sobre todo debido a la utilización de combustibles fósiles y a los cambios en el uso de los suelos. El 60% de este aumento se dio en los últimos 50 años. Como lo señaló el doctor Mario Molina, debido a que el CO2 se acumula y permanece en la atmósfera, cada generación hereda las emisiones de todas las generaciones que la antecedieron.
Muchos seres humanos en la actualidad y en el futuro tendrán que luchar contra los efectos de esta acumulación. Sabemos que por encima de un umbral determinado, los efectos del aumento de la temperatura planetaria serán muy negativos para la mayoría de las naciones, las personas y los sistemas biológicos. Aunque no conocemos exactamente cuánto se calentará el planeta y existen muchas incertidumbres en la ciencia alrededor del clima, por ser un sistema frágil y complejo que no entendemos del todo, sí sabemos que es necesario actuar de inmediato. Así pues, existe un consenso abrumador de que si fallamos en el objetivo de limitar nuestras emisiones de gases, presenciaremos consecuencias muy adversas en un nivel inaceptable en otros ámbitos. Nuevas fuentes de energía y un uso más eficiente, racional y responsable de los energéticos son elementos fundamentales en el cambio que necesita el planeta y que podemos construir entre todos. En efecto, cambio de hábitos, pero esos cambios de hábitos tienen que ir asociados a nueva tecnología, a nuevos sistemas del uso, del aprovechamiento y de la generación de la energía. Estábamos platicando de esta parte en la que necesitamos una mayor inversión, necesitamos una apuesta como país a la sustitución de los combustibles fósiles por otras opciones de energéticos. Y bueno, comentábamos que en el país somos ricos en diversas fuentes. ¿Cómo podríamos, o cuál podría ser la opción más a la mano para avanzar en esto? Azucena. Pues yo creo que la forma son los incentivos, ¿no? Es yo creo que una de las maneras más próximas para poder hacer las cosas, ¿no? FIDE tuvo un programa de incentivos durante Cuando dices FIDE, 5 estamos años, refiriéndonos al Fideicomiso de Ahorro de Energía, que es un proyecto federal. Es un proyecto, bueno, federal y no federal, cuando realmente es un fideicomiso, por lo tanto no tiene nada que ver con gobierno federal. Pero lo promovía Comisión Federal de Electricidad a través del programa de ahorro y suficiente energía, PAESE, ¿no? Entonces, FIDE tuvo un programa de incentivos en donde en el momento en que se compraban motores que cumplían con la normatividad de eficiencia energética, en ese momento se daba un bono, ¿no? O al comprar lámparas que cumplieran con sello FIDE, porque además tienen un sello, también se daba un bono. ¿Eso qué implicaba? Bueno, pues que las inversiones se reducían y por lo tanto los tiempos de recuperación de las inversiones eran menores, entonces las medidas eran más rentables, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el momento era económico, ¿no? Sin embargo, el programa fue de un exitazo, ¿no? A ese grado de que hubo penetración en el mercado sobre el uso de motores eficientes, sobre el uso de lámparas compactas, de lámparas lineales eficientes y de balastros eficientes, ¿no? Al grado de que el programa terminó, sin embargo, la penetración en el mercado continuó. O sea, quedó ya el empujón fue efectivo. Exactamente, digamos. Entonces yo creo que una de las formas es la parte de incentivos, ¿no? Fiscales, ¿no? No sé. Sí, claro. Eso, una cosa más organizada, más orquestada, de darle, abrir los mercados y de darle el empujón necesario a estas tecnologías, sí, claro, que por ser nuevas, muchas de ellas resultan caras de momento, pero que los costos de recuperación son muy rápidos. Sí, o sea, los tiempos en los que se recupera la inversión son muy rápidos. Sí, es preciso eso. O sea, uno podría pensar, si la tecnología renovable es buena, ¿por qué no dejarla que entre a los mercados y que el mercado decida? A ver. ¿No? Así de simple. Entonces, lo que está ocurriendo es que efectivamente la tecnología renovable es buena, pero sus costos de producción por kilowatt hora sigue estando un poco elevado, sobre todo los costos de capital. Eso lo podemos ver fácilmente con las lámparas ahorradoras, ¿no? Un foco incandescente, por la producción masiva que tiene, es muy barato. Contra una lámpara ahorradora, un foco de lámpara ahorradora que cuesta bastante más, cuesta como 10 veces más. Puede salir en 30, 40 pesos, cuando el otro foco te sale en 3 pesos. O sea, entonces 10 veces el valor. 10 veces el valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el foco incandescente, si le das la vida útil, el consumo energético y el costo del pago de ese consumo energético es mayor al de la lámpara. Entonces es un problema de que, claro, si tú tienes los 40 pesos los pagas y ya no hay problema, pero si tú perteneces a una familia de ingreso bajo,
tú no vas a ir a pagar los 40 pesos. No estás viendo en el largo plazo, o sea, claro, tu ahorro tiene que entonces, ser en el momento. ¿Qué requieres? Requieres justamente, y en México recordemos que tenemos una población de bajos recursos muy abundante. Más del 50%. Más del 50%. Está en el límite de la Entonces tú requieres de programas gubernamentales Gracias. de fomento y promoción de estas tecnologías, para que estas tecnologías alcancen su producción masiva y los costos se abaraten. Y entonces efectivamente una lámpara incandescente sea del mismo precio o costo que la lámpara ahorradora, ¿no? Aquí hay un punto que es muy interesante, que generalmente no contabilizamos en los costos. El impacto ambiental. Que es toda la parte ambiental, la damos por sentada, porque si nosotros le internalizáramos los costos ambientales a estos sistemas, pues entonces los precios resultarían, se invertirían los costos de los objetos, ¿no? En este caso de los focos. Yo diría, por un lado, tenemos ya tecnología renovable que podemos usar y se requieren un programa nacional para la promoción y la utilización de distintos. Eso implica la culturización, ¿no? Que la gente esté consciente de que la mejor manera de convivir con el medio ambiente y empezar a respetar el medio ambiente es consumir menos energía. Y si la tenemos que consumir, hacerlo con aparatos y dispositivos lo más eficiente posible. Claro. El otro punto fundamental aquí es que estamos en presencia de una revolución tecnológica de energía y que se requiere, para poder almacenar, para poder desarrollar esto, nuevos desarrollos tecnológicos. Y aquí el país, como mexicanos, tenemos una gran oportunidad de meternos en la competencia internacional del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Azucena, un par de ideas para cerrar. ¿Qué te gustaría dejarle a nuestro público así grabado? Bueno, yo creo que una de las cosas que incluso creo que todos lo decimos a nuestros alumnos, ¿no? Ahorrar energía y hacer un uso eficiente de energía sí es negocio. Existe un beneficio económico bueno tanto para mi hogar como para mi industria. La gestión energética es una de las opciones más importantes. JICA estuvo presente hace poco en la Facultad de Ingeniería viendo qué era lo que qué tipo de estudiantes estábamos generando para que salieran hacia la industria, porque ellos hicieron un programa de gestión energética que solamente con el programa de gestión energética redujeron los costos. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo la universidad en ese aspecto, no? ¿Cómo estamos nosotros para poder darle al país, a los profesionistas que nosotros tenemos, para la parte energética, ¿no? Una nueva visión. Tenemos una de las grandes responsabilidades de esta casa de estudios es formar profesionistas en todos sus campos con una visión de un país sustentable, con una visión de incorporar lo ambiental en lo que hacemos y en cómo pensamos y en cómo procesamos incluso nuestros proyectos de investigación, nuestros proyectos de propuestas de país, de alternativas de soluciones. Lo que va a ser muy interesante, y yo con esto quisiera cerrar el programa de hoy, es cómo será el futuro para nuestros hijos. Hoy, como generación, tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que ser capaces de heredarles un país, un planeta distinto. ¿Cómo prenderán ellos la luz? ¿Qué tipo de vehículos manejarán nuestros nietos? Creo que eso será muy interesante. Ojalá vivamos para verlo. Muchas gracias. Hasta luego. Bienvenida.
a este programa, a esta serie de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario del Medio Ambiente. Continuamos hoy con la serie Estrategia de Universidad Sustentable Ecopuma. Hoy les presentaremos a ustedes el programa Luz en tu casa, calentamiento en el planeta. Y en este programa platicaremos de la investigación que hace la universidad para proponer soluciones a los problemas energéticos y también trataremos de informarle a usted lo que está haciendo su casa de estudios, la Casa de Estudios de la Nación, en torno al tema del ahorro, del manejo, del uso de la energía. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentarle a usted, a nuestros invitados, el doctor Claudio Estrada, quien es el director del Centro de Investigación en Energía de nuestra Casa de Estudios. Claudio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también se encuentra con nosotros la doctora Azucena Escobedo, quien es docente de la Facultad de Ingeniería y también especialista en el tema de energía. Azucena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues para darle entrada a este programa y para entrar en calorcito, lo invitamos que vaya con nosotros a ver la cápsula que hemos preparado para el día de hoy, Energía que se agota. El mundo se enfrenta a una doble crisis relacionada con la energía. Al enorme consumo de energéticos de los países industrializados, se suma el de las economías emergentes como China y la India, que demandan cada vez mayores volúmenes de gas, petróleo y carbón para la industria y el transporte. Los yacimientos conocidos de hidrocarburos se están agotando, haciendo necesarias mayores inversiones en exploración. Además, los nuevos yacimientos se encuentran en aguas profundas o en lechos geológicos de difícil acceso, lo que implica mayores costos económicos e impactos ambientales para su extracción. La época de los hidrocarburos relativamente baratos y fáciles de encontrar es historia. Por otra parte, hoy sabemos que la utilización masiva de combustibles fósiles para transportarnos, producir electricidad y bienes de consumo como los plásticos incrementa dramáticamente las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el dióxido de carbono. También contribuye la deforestación masiva, que impide la absorción del CO2 mediante la fotosíntesis. Estas concentraciones de gases provocan temperaturas artificialmente elevadas, lo que se conoce como calentamiento global. A su vez, el calentamiento provoca el cambio climático, que de acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, es inequívoco. Ante las consecuencias de este cambio, pueden esperarse temperaturas extremas y precipitaciones más frecuentes, ciclones tropicales más intensos y un aumento en el nivel del mar. Se incrementarán así las tormentas, inundaciones y sequías, lo que conducirá a la reducción de poblaciones de seres vivos, disminución en su diversidad e incluso la extinción de un número significativo de especies que resulten más sensibles a los cambios. Este panorama hace urgente la búsqueda de fuentes alternativas de energía y la modificación de nuestros hábitos de consumo energético. Muy bien, pues para platicar del tema del día de hoy vamos a pedirle a nuestros expertos
que nos expliquen un poco qué es esto de la crisis energética, por qué estamos hablando hoy de crisis energética, qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestro planeta, en términos de energía. Claudio, ¿podrías platicarnos un poquito por qué estamos hoy hablando de crisis energética? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente el concepto de crisis energética se da asociado a los precios del petróleo. El mundo está petrolizado, o sea, nuestra actual civilización, el 80% del consumo energético mundial es fundamentalmente hidrocarburos. Y de esto un altísimo porcentaje es petróleo. De tal suerte que no se explicaría el grado de desarrollo de la civilización actual si no fuera por esta fuente energética fundamental. Ahora, ¿qué pasa con el petróleo? Lo que ha venido pasando es que desde los años 70 los grandes yacimientos que se han encontrado son los más abundantes en esas fechas. Después se han venido encontrando nuevos yacimientos, pero estos son de menor cuantía. O sea, ya no son del gran tamaño de aquellos. Ya no son del gran tamaño. Se espera que se encuentren nuevos yacimientos, pero se espera también que sean de menor cuantía hacia el futuro. Y supongo que además cada vez de mayor y más difícil acceso. Esa es la otra parte, o sea, queda claro que el petróleo de fácil acceso ya se explotó, y lo que queda es justamente el petróleo de difícil acceso, lo cual lleva a una consecuencia inmediata en los precios, claro, en el impacto de las gasolinas. Deja decirte que hay dos vectores fundamentales en la energía actualmente. Por un lado es la electricidad y por otro lado son los combustibles. Todas las fuentes primarias de energía, al final de cuentas, las transformamos en estos dos vectores energéticos. Y la electricidad fundamentalmente en el mundo es producido por hidrocarburos y los combustibles fundamentalmente son también hidrocarburos. O sea, digamos que podríamos resumir que los dos tipos de energía que utilizamos en nuestra vida diaria es básicamente energía, que es